Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra materia de evaluación y elaboración de procesos administrativos o procedimientos administrativos también le podemos decir. ¿Sí? Hoy nos toca una sesión en la que vamos a empezar con las bases fundamentales para elaborar diagramas de procedimientos de manera ordenada y sistemática. También van a aprender a elaborar los diagramas de procedimientos. En la próxima sesión vamos a practicar con algunos para ver cómo diversas maneras o trucos más bien que les va a facilitar la elaboración de los procedimientos, que es algo que a muchos se les complica. Van a ver que no es tan complicado, es muy sencillo si ponemos un poquito de atención. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a elaborar diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, pues un diagrama de flujo es lo que hemos estado haciendo en las últimas sesiones en cuanto a describe un proceso, describe un conjunto de actividades. Entonces, es importante tomar en cuenta algunos conceptos o algunos requerimientos físicos que requieren los diagramas de flujo. Entonces, vamos a pensar o vamos a definir el concepto de sistema administrativo. Un sistema administrativo es la conjunción del conjunto de actividades o de procesos que son repetitivos. Todos los días se hace más o menos lo mismo, aunque con resultados diferentes en algunas ocasiones. Una actividad empresarial es repetir constantemente lo que estamos, un determinado trabajo. Nuestra área funcional es la que nos determina qué tipo de trabajo, pero si se fijan muy bien los que ya están trabajando, es una repetición. Aun cuando sea ventas, hay un proceso que es más o menos continuo. Entonces, el conjunto ordenado de procedimientos, y aquí podemos tener operaciones y métodos relacionados entre sí que contribuyen a realizar una función, a eso le vamos a llamar sistema administrativo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué operaciones y métodos? En alguna de las sesiones pasadas, yo les decía que era muy común llamarle procedimientos a lo que se hacía dentro de la fábrica, ¿sí? Y métodos a lo que se hacía en la parte de oficina. Hoy, genéricamente, todos son procedimientos y creo que es más fácil así y no tenemos que estarlos diferenciando. Todavía, por ahí hay algunas empresas que siguen usando los manuales de métodos y procedimientos, ¿ok? Pero es por esa razón, métodos para definir el trabajo que se hace dentro de una oficina y procedimiento para definir el trabajo que viene dentro de la fábrica. Hay elementos físicos que componen el sistema administrativo. Tenemos las formas, los reportes, el equipo, material, papel, etcétera. Formas continuas incluso. ¿Sí? Tenemos elementos de información, pues los datos. ¿Sí? Si los que han estudiado algo de informática o han visto informática, van a saber que la diferencia entre dato e información es que el dato es una cantidad, es una característica, es algo que a mí no me sirve para nada. Cuando me es útil, cuando ese dato que me están dando tiene un significado, entonces ya no es dato, ya es información. Entonces, los elementos de la información, por eso se componen de datos. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo que se celebra el 16 de septiembre, bueno, pues ustedes dirán, no, pues es el desfile de la independencia, ¿verdad? El día 16 de septiembre. Para nosotros, eso ya no es un dato, es una información. Pero para alguien de otro país, de Ucrania, por ejemplo, de Letonia, si les llegamos a preguntar qué pasa el 16 de septiembre en México, pues para ellos no es información. Entonces, ahí estamos diferenciando datos de información. Tendremos archivos de datos, la memoria. Tendremos instrucciones que nos dice cómo hacerlo. Tenemos procedimientos que me van a decir qué hacer, cómo hacerlo, hasta quién y de qué manera lo vamos a hacer. Eso es lo que le vamos a llamar método. Tenemos también medidas, evaluaciones, comparaciones, etcétera. Y no podemos prescindir del elemento humano, que es el factor más importante de una organización. Y los elementos humanos son qué acciones van a tomar, qué conexiones e interrelaciones dentro de la misma área funcional o con otras áreas funcionales de la organización. Un sistema es una red de procedimientos relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo a un esquema integrado
para lograr una mejor actividad de la empresa. Entonces, el sistema es una red de procedimientos. Un sistema administrativo sería una red de procedimientos administrativos. Perdón. Ahora, ¿qué es un procedimiento? Vamos a dejar claro que es un procedimiento. Un procedimiento puede considerarse como la sucesión cronológica y secuencial de operaciones. Es lo que yo les comentaba, es repetitivo, ¿sí? En los inicios de la administración, Max Weber, o Max Weber, porque se escribe con W, lo voy a poner aquí, Max Weber, o Weber, hablaba de la burocracia, y la burocracia era una repetición de secuencias o de actividades en una empresa. Hoy, desgraciadamente, la palabra burocracia tiene una connotación peyorativa. Si a alguien lo queremos insultar, basta con que le digamos, eres un burócrata, y la persona inmediatamente sabe de qué le estamos diciendo. Pero la burocracia en sí es algo que se necesita dentro de las organizaciones. Todas las organizaciones, sin excepción, tienen burocracia, pero desgraciadamente, y sobre todo por las oficinas de gobierno, que no es exclusivo de nuestro país, en todo el mundo, a alguien que lo quieren insultar porque no trabaja bien, le dicen burócrata. Bueno, la mala noticia es que en realidad todos somos burócratas, todos, sin excepción, incluyéndome a mí, tenemos procesos repetitivos. Esto que estamos haciendo en esta lección, aunque sea una diferente a la anterior y va a ser diferente a la de mañana, sigue una serie de pasos y de etapas que conforman una burocracia. Max Weber es el padre de la burocracia. Entonces, como estamos haciendo movimientos y acciones repetitivas, tenemos la necesidad de escribir o de describir cómo son estas acciones. Eso es un procedimiento. Por eso dice que es la sucesión cronológica y secuencial de operaciones. Todo procedimiento, entonces, involucra actividades y tareas del personal. Hay cosas que tenemos que hacer. Yo en este momento tengo un tiempo bien definido, muy determinado, para dar una explicación de un tema. Hay otra persona que está llevando el sonido, que no se dispare, que no vaya muy bajo, controlando mis graves y mis agudos, una persona más que me va siguiendo en los movimientos que yo voy haciendo. Ya lo tenemos definido, no movimiento por movimiento, pero sí tenemos definido qué tenemos que hacer durante una determinada hora, un determinado momento. Bueno, para eso necesitamos los procedimientos, ¿sí? Entonces, involucra tareas, involucra actividades ¿de quién? Pues de los seres humanos. La determinación de tiempos de realización, el uso de los recursos materiales y tecnológicos para llevar a cabo esta tarea o esta actividad, y la aplicación de métodos de trabajo y control para lograr el cumplimiento oportuno y eficiente, ¿verdad?, del desarrollo de todas las operaciones. Un procedimiento es una serie de actividades u operaciones ligadas entre sí por un conjunto de empleados. Voy a volver a partir de mi procedimiento que veíamos en la sesión pasada, de que todas las mañanas yo me despierto, vamos a poner, me despierto, de ahí me baño, bañarme, luego vestirme, es parte de mi proceso, ¿verdad? Desayunarme y finalmente partir a hacer mi trabajo. Aquí voy a ponerle despertarme para que todo esté en la misma secuencia. Entonces, despertarme, bañarme, vestirme, desayunarme y partir. Una de las ventajas de los diagramas de flujo es que podemos diagramar todo, absolutamente todo. Esto me dirán, bueno, no tiene que ver con una empresa. Ahorita vamos a llegar a las partes de una empresa, pero cada una de estas actividades que ustedes también repiten y más o menos en la misma secuencia, todas estas actividades están formadas por otras subactividades. Este podría ser mi sistema para salir y cada una de estas partes está integrada por un subsistema. Así sucede en las empresas. Cada actividad que se hace va relacionada y va a impactar en otra parte de la empresa o en la misma área funcional
de la empresa. Entonces voy a poner en un cuadro mis actividades principales: bañarme, vestirme, desayunarme y partir. Aquí comienzo precisamente un diagrama de flujo. ¿De dónde lo saqué? Pues de lo que hago en las mañanas antes de salir a trabajar. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues simplemente recordé mis actividades y las anoté en una secuencia más o menos lógica. ¿Por qué digo yo más o menos lógica? Porque si me despierto y me visto para luego bañarme, no tendría sentido. Si me despierto, me desayuno y me baño, sí tiene sentido, ¿sí? Pero despertarme, vestirme y bañarme no hace sentido. Bueno, lo mismo tenemos que observar en las empresas. Por ejemplo, un ejemplo para diagramas de flujo está el pago de la nómina, la adquisición de mobiliario, la selección y contratación de personal. Por ejemplo, en la selección y contratación de personal podemos ver muy claramente otro diagrama de flujo, más claramente que en muchos otros. Veamos, cuando necesitamos personal, primero que nada hacemos un reclutamiento. Es decir, invitamos a muchas personas a participar en nuestra empresa. Cuando llegan estas personas, hacemos una selección. Y de esta selección, el siguiente paso, escogemos a uno o dos. O sea, de aquí llegan muchos, los filtramos, entonces hacemos una contratación. ¿Qué hacemos después de la contratación? Una inducción o introducción al conocimiento de la empresa, ¿verdad? En algunos casos, después de la inducción, en algunos casos hay una capacitación y después de la capacitación esperamos un desarrollo del empleado. Entonces, fíjense que mi proceso de selección de personal viene en este sentido. Aquí, claro, está mal dibujado porque lo estamos haciendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy rapidito. Vean cómo de un proceso de selección de personal podemos nosotros encontrar cuál es la entrada, la transformación, la salida, que se vuelve entrada, transformación, salida, y tenemos una multitud de procesos. Y los acabo de diagramar. Al mismo tiempo que se los iba platicando, conforme me venía yo recordando, vienen ordenados de manera lógica. No tendría caso reclutar, capacitar y luego seleccionar. Entonces, así son los diagramas de flujo. ¿Por qué no hice el del pago de una nómina? Bueno, porque implica una serie de movimientos contables y traer y llevar y calcular impuestos, etcétera, etcétera. Y no es tan divertido como esto, también por eso se los puse así. Entonces, esos son los diagramas de flujo. Aquí tenemos dos, que me perdone Max Weber, lo vamos a desaparecer del mapa, ¿verdad? Nada más era para que recordáramos que era el papá de la burocracia. Él inventó el término burocracia, o dijo que la burocracia era necesaria para que las empresas prosperaran, ¿verdad? Aunque nosotros hoy le damos una connotación negativa, realmente no lo tiene. Un procedimiento se caracteriza por no ser un sistema. Fíjense que este sistema de contratación, esto cuando lo vemos así solo podemos decir que es un sistema, pero cuando vemos que forma parte de algo más grande, nos damos cuenta que no lo es. Por eso, una de las ventajas o una de las características que tiene un procedimiento es que no es un sistema, forma parte de otro sistema, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que esto es un subsistema, ¿sí? No es un sistema, no es el todo, pues, sino es el todo desmenuzado. ¿Sí? El conjunto de procedimientos tendientes a un mismo fin se conoce como sistema. Si yo voy juntando diferentes subsistemas e integro uno solo, entonces sí, este podría ser mi sistema de reclutamiento hasta el desarrollo de personal. Ya lo volvimos más grande. Ejemplos, otros ejemplos de procedimientos: el sistema de adquisición y enajenación de bienes. La adquisición, la palabra adquisición, la entendemos bien. La enajenación es cuando nos deshacemos de esos bienes, cuando los vendemos, y normalmente la venta es a través de una subasta. En muchas empresas los equipos viejos salen
a ofertarse entre los mismos empleados, y se ofertan escritorios, y se ofertan sillas y computadoras, primeramente entre los empleados, y ahí pues se recupera parte, tiene un valor de rescate de esa mercancía. También debe de tener un procedimiento, a partir de qué momento podemos salir a vender o enajenar, como es la palabra técnica, enajenar esos bienes, ¿no? Un sistema de mantenimiento, sistemas contables y de control presupuestal, un sistema de administración y desarrollo de personal. Estos son ejemplos de sistemas. Cada uno de estos sistemas tiene procedimientos. Por eso la explicación previa de que un procedimiento se caracteriza por no ser un sistema. Normalmente un procedimiento forma parte de un sistema. Un procedimiento también se caracteriza por no ser un método individual de trabajo. El método se refiere específicamente a cómo un empleado ejecuta una determinada actividad de su trabajo. Por ejemplo, la capacitación del personal. Observe, ¿sí? Este no es un método individual. Cualquiera que se dedique a la capacitación en una empresa va a tener que seguir todas las instrucciones, todos los pasos del procedimiento que aquí implique, ¿sí? La desconcentración de facultades, la implantación de un sistema, etcétera. No son individuales, no hacemos un procedimiento para una sola persona, no van dirigidos a una persona, van dirigidos a una actividad. Perdón. Un procedimiento también se caracteriza por no ser una actividad específica. Una actividad específica es la que realiza un empleado como parte de su trabajo en un puesto. Por ejemplo, hacer una visita al médico. Esa es una actividad específica, ¿sí? Recibir correspondencia, esa es otra actividad específica. No vamos a hacer un procedimiento para ir al médico. Si nos sentimos mal, simplemente vamos, punto. No necesitamos un procedimiento para eso. No vamos a hacer un procedimiento para ver cómo voy a tratar la correspondencia. Lo que todavía me alcanza a llegar por correo, no voy a decir, se toma el sobre, se abre el sobre, se saca la carta, se desdobla la carta y se lee. No hay caso de hacer un procedimiento para eso, porque eso nada más implica la actividad de una persona y no es importante, no le agrega valor a esta actividad, ¿ok? El concepto de simplificación del trabajo, ¿en qué consiste? Es el uso organizado del sentido común para encontrar formas más fáciles y mejores de realizar una tarea. Cuando yo era estudiante, nos decía un profesor que para armar brigadas de trabajo siempre buscáramos a un flojo creativo. Siempre en todos los equipos deberíamos de tener un flojo creativo. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué un flojo creativo? Porque es tan creativo que va a encontrar 1000 maneras de hacer las cosas más rápido, más fácil, mejor, para tener tiempo para descansar. Entonces debemos de buscar nuestro flojo creativo para hacer un trabajo, ver la manera de aprovechar más el tiempo, ¿sí? Entonces la simplificación del trabajo posibilita la racionalización de tareas. Entre mejor esté simplificado mi trabajo, más rápido puedo yo identificar las tareas. Como lo hicimos aquí en un proceso que me lleva del reclutamiento del personal hasta el desarrollo del mismo, ¿sí? La simplificación del trabajo presupone el mejor método de trabajo, el más fácil, el que proporciona también un enfoque organizado que no solo hace que la superación personal sea más fácil, sino que además se ajusta como una modalidad conveniente y continua. El más usado es el de la productividad del trabajo. Cuando hablamos de hacer el trabajo fácil como concepto, sí, el concepto más fácil es que sea productivo tu trabajo. ¿Cómo va a ser productivo? Cuando es eficaz y cuando es eficiente. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es un trabajo eficaz? Cuando se logran los objetivos. ¿Cuándo es un trabajo eficiente? Cuando se hace un uso óptimo de los recursos. Si yo hago un uso óptimo de los recursos para lograr mis objetivos, entonces estoy siendo productivo o también estoy siendo efectivo. Desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de calidad, de sistemas de calidad, perdón, el ser eficaz y el ser eficiente es igual a ser productivo o a ser
efectivo. ¿Ok? Los estudiantes de administración, la administración en sí misma es el uso óptimo de los recursos para lograr los objetivos, por lo tanto están siendo eficientes y eficaces. Podemos decir que la carrera de administración es la carrera de los efectivos, y yo sé que a ustedes les va a gustar esa definición. También se puede expresar como el número de bienes o servicios producidos por cada empleado, como bienes y servicios producidos. Vamos a pasar nuevamente a este diagrama de flujo. Perdón. Tenemos la selección de personal. Este es una sola parte de un proceso. Hay una entrada, una transformación y aquí está la salida. Esto es lo que está produciendo el empleado que está a cargo de la selección. ¿Qué produce el de la contratación? Bueno, ya tenemos a un empleado que pertenece a la empresa y que a partir de ese momento le damos su inducción o introducción al conocimiento de la empresa, etcétera, etcétera. Por eso, cada proceso tiene una salida. Fíjense que en términos de cliente, el que se encarga de la inducción es cliente del de la contratación. Si el de la contratación no le lleva a la persona indicada, la inducción se va a echar a perder, no va a servir para nada. Si desde el reclutamiento no reclutamos a un personal con determinadas características, no se podrá hacer la selección. Y entonces, en una cadena que nos vamos a referir de un procedimiento, que tiene que ver un procedimiento administrativo, todos deben de satisfacer a su cliente. ¿Cuál es su cliente? El estado inmediato siguiente. Ese es el cliente. ¿Ok? El anterior, el estado inmediato anterior, será el proveedor. Entonces vamos a ver los procedimientos como una cadena, ¿verdad? Proveedor-cliente, proveedor-cliente. ¿Ok? La unidad de medida en la duración del trabajo puede ser de 1 hora, de 1 día, 1 mes, pero siempre va a haber un tiempo para realizar todas las actividades que estén dentro de un procedimiento. La representación por medios geográficos es para la profesión de sistemas lo que un sistema numérico es en el campo de las matemáticas. Es decir, que la representación por medios gráficos de un sistema, ¿sí?, es un lenguaje abreviado que me permite entender los fenómenos administrativos complejos en una forma relativamente corta y simple. Ahí está, ahí lo podemos ver. Empecé con un procedimiento que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con una empresa. Sin embargo, lo mismo que apliqué para hacer esto tan trivial, lo estoy aplicando para hacer algo más elaborado, más complejo dentro de una organización. ¿Por qué aquí no puse un cuadrito? Lo vamos a ver más adelante. Hay una razón. Para hacer un estudio de diagramas, en la etapa del estudio del diagrama, ¿sí?, cuando decimos estudio del diagrama, nos vamos a referir a la forma en que debe de ser ejecutado el trabajo. Les decía yo anteriormente, debe seguir una secuencia cronológica y lógica. Además, la formación que el analista de este sistema debe de ser correcta y muy completa. ¿Sí? Una vez que el analista ha recopilado toda la información de las actividades que hay en un área, ¿verdad?, hace uso del diagrama de movimiento, cómo se va desplazando cada actividad hacia la siguiente. El diagrama es un producto final deseado, por medio del cual el analista ha reconocido el procedimiento. Todo esto, si se dan cuenta, forma parte de la integración en un proceso administrativo. Son todos los elementos de la integración en un proceso administrativo. Los diagramas, de manera visual y rápida, nos enseñan o nos señalan las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque de una manera muy clara vemos todas las etapas. Y si conocemos mucho el proceso, podemos decir, esta etapa no va, o esta etapa no va aquí, va antes, o faltó incluir esta otra etapa del proceso, o este otro proceso. ¿Ok? Por eso son tan importantes los diagramas. Nos ayuda también a evitar que haya duplicidades. ¿Cuándo hay que hacer diagramas? Ok, porque por ejemplo, para despertarme y salir de casa no necesito un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque ese es mío, es individual, y recuerden que los procedimientos no son individuales. ¿Cuándo hay que hacer un diagrama? Bueno, deben elaborarse durante la fase de investigación de un estudio de movimientos, de procesos,
dentro de una organización. Entonces el analista deberá interesarse primordialmente en los diagramas de flujo o de proceso, como están aquí. También cuando se enfoca un procedimiento desconocido por completo, cuando vamos a hacer algo por primera vez, vale la pena diagramarlo para ver qué pasos vamos a seguir. En medicina eso se le llama protocolo. Ellos no usan procedimientos, usan protocolos. La palabra cambia. En investigación, también muchas veces no dicen vamos a hacer un procedimiento de investigación, dicen vamos a hacer un protocolo de investigación, los pasos que se van a seguir. ¿Ok? Eso es un protocolo. En relaciones exteriores, en el campo diplomático, no tenemos procedimientos, tenemos protocolos, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a la parte médica, a la parte de la diplomacia, hablamos de protocolos. En las organizaciones, hablamos de procedimientos. Sin embargo, cuando es factible hacer un diagrama, este recurso constituye una herramienta de valor inapreciable por lo menos por 3 razones. La número 1, nos ahorra tiempo de escritura y permite que cuando estamos haciendo una entrevista para hacer un diagrama de flujo, esta progrese más rápidamente. Mira, aquí está, ¿qué haces? Le preguntamos a uno. Pues mira, yo primero recluto, luego los selecciono, luego los contrato, y ahí estoy haciendo mi diagrama, que es muy lineal en este caso. Permite también seguir la entrevista con un orden y con una lógica una vez que ya lo tenemos. Yo aquí ya le puedo preguntar a mi entrevistado, bueno, en la etapa de contratación, ¿qué se hace? Ya la puedo describir todavía a mayor detalle. Y el borrador, porque esto es un borrador de diagrama, después lo tenemos que poner muy bien presentado, me sirve para indicar los puntos en que se han omitido los detalles informativos. Ahí puedo detectar qué faltó. Aquí, por ejemplo, también puedo detectar qué faltó. Algunos van a decir, ¿no se cepilla los dientes? ¿Verdad? Entonces yo puedo hacer un diagrama tan detallado o tan general como a la organización convenga. Sí, sí me los lavo, pero me los lavo en el momento que me levanto y después de bañarme, ¿no? Entonces, pero es importante que aparezca, a lo mejor no, aquí a lo mejor estoy poniendo actividades generales. Entonces, tengan mucho cuidado al elaborar los diagramas de flujo, al elaborar los procedimientos que tienen en sus actividades de aprendizaje, por favor, pongan mucha atención, tengan mucho cuidado en no ser demasiado detallistas. O sea, finalmente, sí es importante que me cepille los dientes. La pregunta ¿es importante que esté en el diagrama? ¿Sí? Lo mismo allá. Oye, sí, pero antes de la selección hay una entrevista. Es cierto, a lo mejor la entrevista sí tenemos que tomarla en cuenta. O a lo mejor la selección, después de la selección de los currículum, de la currícula de los empleados, de los solicitantes, la entrevista va después. ¿Me explico? Entonces, eso puede variar de empresa a empresa. De este modo, ¿sí?, es muy útil asociar cada símbolo de las gráficas con una lista de comparaciones y de preguntas acerca de las clases de informes que se requieren. Por ejemplo, el símbolo de archivo, cuando veamos cuáles son los símbolos de archivo, podrá llevar a preguntas como estas: archivado por quién, retenido por cuánto tiempo, en qué orden, cuántos al mes, qué clase de archivero se está usando. En la práctica, cuando estamos haciendo un estudio, un análisis para elaborar diagramas de flujo o procedimientos, ¿sí?, se combinan secciones de diagramas, borradores y notas escritas para registrar los informes que se obtienen durante la entrevista. Ahora bien, no es un trabajo limpio, perfecto, precioso, es un borrador. Apenas estamos haciendo el boceto, la maqueta o el bosquejo de lo que será un diagrama terminado felizmente. Antes de entrevistar, porque para poder hacer un diagrama tenemos que preguntar a la persona cómo lo haces, a ver, platícame cómo haces esta operación. Y nosotros, conforme la vamos haciendo o como la vamos escuchando, vamos anotando, tratando de hacer el diagrama de un primer intento. Después se mejorará. Y a la misma persona que estamos entrevistando le preguntamos qué es indispensable, qué no se debe de pasar por alto. Y la misma persona también nos puede decir, bueno, esto en sí no es importante, lo que es importante es esta otra parte. El arte de entrevistar mejora con la práctica y con el conocimiento. Esta es una habilidad que ustedes van a ir desarrollando a través del tiempo. Para saber entrevistar no necesitan ser buenos conversadores,
sino deben ser buenos escuchadores, porque a veces hacemos la pregunta y no ponemos atención en la respuesta, ¿ok? Entonces, para saber entrevistar hay que escuchar muy bien, porque a veces, no sé si se han fijado en la televisión, luego de pronto hay personas que están entrevistando a un artista, un actor o algo, y no les dejan ni contestar y ya le están preguntando otra cosa, o el artista o el personaje al que están entrevistando está contestando algo y los interrumpen para decir algo más acerca de lo que estaba respondiendo la persona, y a veces no sé si les pasa a ustedes, yo estoy en la casa y le digo, ya déjalo hablar, ya deja que diga lo que tiene que decir. Bueno, no hay que ser este tipo de entrevistadores, ¿verdad?, para hacer un diagrama de flujo. Debemos de escuchar mejor, debemos de escuchar más de lo que hablamos, ¿sí? El diagrama de flujo elaborado con un lenguaje gráfico inconsistente o no convencional transmitirá un mensaje deformado. Si lo han notado, siempre que pongo mi procedimiento, desde que me levanto hasta que salgo de la casa de ustedes, siempre uso los mismos símbolos, no los he cambiado. Siempre estoy usando la misma convención. Hay una convención de símbolos. ¿Quién nos da esta convención de símbolos? Bueno, hay dos tipos de convenciones y al final los diagramas de flujo unieron lo mejor de las dos, yo creo. Es ecléctica, ahorita lo veremos. Una es la American Society of Mechanical Engineers. Esto, por sus siglas, se llama ASME, ¿sí? Así como aparece en su diapositiva, ASME, sin H. ¿Por qué es American Society of Mechanical Engineers? Es decir, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y entonces ellos desarrollaron una serie de signos convencionales de gráficas que se utilizan en las empresas para determinar los flujos de los procesos. También hay otra asociación, la American National Standard Institute, que se conoce por sus siglas como ANSI. Y ha también desarrollado una simbología que se ha empleado en diagramas orientados al procesamiento electrónico de datos, o EDP, por sus siglas en inglés. Es decir, tenemos los de la ASME, que son ingenieros mecánicos para los procesos dentro de una fábrica, y tenemos los diagramas de la ANSI, que es desarrollado para los especialistas en informática, para hacer los programas, ¿verdad?, el software. Esas dos simbologías. Vamos a ver primero la simbología de ASME. Entonces ahí tenemos el triángulo que pocas veces vamos a ver en un diagrama de flujo administrativo, que significa origen. Aquí empieza, por aquí entra. Tenemos un círculo que significa operación, que está sucediendo algo ahí. Nosotros no estamos usando el círculo, ¿sí? Esto más bien tiende a ser una elipse, más que un círculo. Puede ser un círculo, pero aquí no significa eso, no significa operación. Tenemos una inspección que son cuadritos o rectángulos. Aquí no estamos inspeccionando. El transporte se maneja con una flecha, ¿sí? Bueno, aquí no estamos transportando, simplemente estamos dando salida al fin de un proceso, ¿sí? Pero ¿por qué lo estamos viendo si no lo usamos? Porque cuando se usan diagramas, los vamos a ver más adelante en unos ejemplos, para la planta de producción, perdón por la tos, ando un poco agripado, ¿sí? Debemos de saber qué significan, porque ellos usan otro lenguaje dentro de la fábrica. Esa es la razón. Tenemos un símbolo que es un semicírculo, que es la demora, el almacenamiento, un triángulo invertido, y si el almacenamiento va a ser por un tiempo determinado, es este triángulo invertido que ven ustedes en su diapositiva con una T. Las actividades combinadas de operación y origen es un triángulo dentro de un círculo, y la inspección y la operación un triángulo dentro de un cuadro, dentro de un círculo. Vamos a ver la simbología ANSI. La simbología ANSI es muy parecida a la que vamos a usar en los diagramas de flujo. Es decir, los diagramas de flujo que utilizamos se parecen mucho más a los que usan los especialistas en informática o computación. Este símbolo que dice ahí terminal, que es es un cuadro con las esquinas redondeadas, nosotros en los diagramas de flujo, así, lo vamos a utilizar para marcar en dónde inicia un procedimiento, así, ¿ok? Tenemos un rectángulo
Este rectángulo, que ustedes ya no tienen ni idea qué es porque ya no lo vivieron, es una tarjeta perforada, las que se usaban antes para programar. Había una carrera que se llamaba perforista, ¿sí? Y había otra carrera que era capturista. Entonces uno hacía sus programas con numeritos y letras, los llevaba con la capturista, los capturaba y los metía a una computadora, o lo llevábamos con una perforista y nos perforaban tarjetitas, y esas tarjetitas entraban a un lector de computadora y eso se volvía un programa. Entonces todos los procesos o las variables se representan en esto. Ya no se usa, la tarjeta perforada ya no se usa, y por eso poco la van a ver o casi nada la van a ver en los procedimientos. Además, como los procedimientos deben estarse actualizando, pues van desapareciendo símbolos que ya no se usan. Pero proceso, que es un rectángulo, ese sí lo vamos a seguir utilizando. Cuando tenemos la necesidad de emitir un documento, entonces lo podemos poner como una especie, así. Le volteamos esta hojita. Esto es un documento, vamos a tener que imprimir algo o entregar algo. O también, que este es más común, ¿verdad? Una cosa así, y eso me representa la hoja que está saliendo de una impresora. Cualquiera de los dos se utiliza para decir se va a entregar un documento. Cuando veamos una de estas dos figuritas significa que hay que entregar algo, ¿ok? Hay que entregar algo. Vamos a las siguientes. La decisión. Esta variable, este diagrama, esta figurita es, híjole, bueno, con mucha imaginación ustedes véanlo como rombo, ¿ok? Si es que sí está muy feito, ¿verdad? Déjenme lo vuelvo a hacer. Este está menos peor. Esta figura debe de tener una entrada y dos salidas, siempre, invariablemente debe de tener una entrada y dos salidas. ¿Por qué? Porque es una decisión. Y no hay medio decido, ¿sí? Es una decisión y punto. Y es tan clara que tiene una salida sí y tiene una salida no. O sea, si lo que está aquí adentro se cumple, continúa por este camino. Si no se cumple, se va por esto. Este símbolo es causante de muchos problemas a la hora de hacer procedimientos. Cuesta trabajo saber en dónde ponerlo. Pero cuesta trabajo porque normalmente las personas que se dedican a hacer procedimientos, se dedican a hacerlos, ¿verdad?, sin tener la experiencia, sin haber tenido una clase siquiera donde me explicaran esto, y por eso se complica. Ahora ustedes van a ver que es muy sencillo. Otro símbolo que en algunos lugares todavía se usa es este trapecio invertido, que significa entrada, y este trapecio normal, que significa salida, ¿sí? Entonces, estos todavía por ahí, en algunos diagramas de flujo, existen. Bueno, pero ¿cuáles vamos a usar nosotros? Vamos a usar este rectángulo con esquinas redondeadas para demostrar inicio. Vamos a usar este rectángulo para determinar el paso o tarea del proceso. Vamos a usar unas figuritas, un círculo, que me significa que es una cola, un punto de espera, una conexión donde pueden converger varias salidas, y de ahí nada más una sola salida. O sea, llegan varias salidas que se vuelven entradas a esto. O sea, puede llegar uno por aquí, puede llegar otro por acá, puede llegar, pero siempre va a tener una sola y solo una salida. Tenemos el símbolo de documento, eso sí se va a seguir usando, ¿verdad? Tenemos el punto de verificación, o sí, es una condición. Si se cumple esto, sigues por aquí; si no se cumple, sigues por allá. ¿Ok? Este símbolo siempre tendrá una entrada y una sola salida. También tenemos esto, que significa, este simbolito, que es como una especie de disco, porque los discos duros antes eran así, unos discos de este tamaño, metálicos, ¿sí? Entonces, esto significa que se va a ir a la base de datos. Tenemos otro símbolo, por ejemplo, cuando ya no nos alcanza la hoja, o ya no nos alcanzó por aquí, le ponemos, como en el ejemplo que está ahí, una letra D, y decimos, te vas a D, y en la misma hoja, exactamente en la misma, debemos de encontrar a la letra D, pero también se puede dar el caso de que la continuación no esté en esa hoja,
esté en otra. Entonces podemos usar este símbolo, así, es una casita, así. Ahora te vas a... y esta punta ya me está diciendo que está en otra hoja, que no está ahí, que no lo busque ahí. Algunos analistas de diagramas de flujos, para diferenciar el que está en la misma hoja del que se va, del proceso que sigue en otra hoja, unos usan para uno una letra y para el otro un número. Es a gusto del analista, ¿sí? No necesariamente es obligatorio. Pueden ser puras letras y saben exactamente qué significa. ¿Ok? Bien, ya tenemos las bases elementales para empezar a hacer diagramas de flujo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues hacer diagramas de flujo, ¿verdad? Así como los tengo yo aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo poner un inicio. Recuerden que las esquinas estas están redondeadas y lo puedo decir así. Ahí inicia. Y aquí puedo poner un fin y aquí termina. ¿Ok? Aquí inicia mi proceso y aquí termina. Las flechitas me indican el flujo del proceso. El diagrama de proceso o diagrama de flujo del proceso se utiliza para describir y mejorar el proceso de transformación en los sistemas productivos. Allí en su diapositiva, esto lo tomé de internet, podemos ver un cuadro rojo que corresponde al rombo que yo no podía dibujar, ¿se acuerdan? A este rombo. Lo tiene como cuadro rojo, es un símbolo mal empleado. Con la experiencia, con la práctica, detectamos que es una condición que me dice sí o no porque lo trae marcado, pero está mal utilizado. Debieron haber usado un rombo en lugar del cuadro rojo que está ahí. Y si se fijan, está numerada la secuencia. ¿Por qué estará numerada? En eso sí está bien. Comúnmente los encontramos en la línea de producción o ensamble de una fábrica, pero no solamente aplicables a este tipo de procesos, también a cualquier proceso productivo se puede utilizar los diagramas de proceso. En el ejemplo anterior no es un proceso de fabricación, pero sí pertenece a un proceso productivo. Todo proceso intelectual se puede manejar como un proceso productivo. Volviendo al ejemplo anterior, arriba mencionado, nos encontramos que el gráfico de la toma de decisiones no es el rombo característico de la simbología ASME o ANSI. Sin embargo, debido a los colores o tonos, se aprecia una diferencia con el resto. O sea, sí salta, sí remarca que algo está pasando ahí y llama nuestra atención. Pero lo correcto es usar los símbolos que ya establecimos para que todos sean iguales. El diagrama de flujo del ejemplo nos muestra la secuencia para la elaboración de proyectos que siguen los pasos siguientes. Voy a ir leyendo número por número en orden secuencial. Definir los objetivos del proyecto. 1. 2. Formar un equipo. 3. Identificar a los involucrados. 4. Identificar las tareas del proyecto. 5. Identificar la lógica del proyecto. 6. Desarrollar una estructura de desglose del trabajo. 7. Elaborar un calendario de actividades. También se le llaman ítems o hitos. 8. En caso de requerir un análisis detallado se procede así. 9. Se dibuja un diagrama de la red, es donde llegábamos a la condición. 10. Se analiza la red para detección de aspectos clásicos. 11. Se dibuja el diagrama de Gantt. 12. Se asignan recursos. 13. Se confirma el presupuesto. Y 14. Se construye el plan. Si no se requiere un análisis detallado en el punto 8, nos brincamos el paso 9, 10 y 11 y nos vamos directo al punto 12. Eso es lo que nos quiere decir ese diagrama de flujo. Visto así, ya no es tan difícil explicarlo porque era muy secuencial, pero no nos sirve cuando tenemos que hacer múltiples secuencias y múltiples derivaciones. ¿Sí? Ahí está el diagrama. Aquí está, voy a retroceder una para que vean la descripción del diagrama y en la siguiente gráfica está, en la siguiente diapositiva está el diagrama. ¿Sí? Ustedes lo pueden regresar cuantas veces sean necesario para ver que el diagrama cumple. Este diagrama, por ejemplo, tiene un errorcito. Observen al final de la diapositiva,
en la parte de abajo del punto 13 al 14, la flecha entra al cuadro del número 13. No, nunca deben de entrar, siempre deben de estar tocando los bordes, pero nunca deben traspasarlos, ¿ok? Ese es un error del diagrama, además de no usar el rombo, ¿sí? Entonces, recuerden que lo tomé de internet y por lo tanto, pues trae los errores que así se hicieron. Y sin embargo funciona. Es de una empresa pues relativamente conocida, no les voy a decir cuál para no quemarla, ¿verdad? Pero así les funciona, está bien. Pero nosotros ya establecimos una simbología básica de color amarillo, ¿no? O sea, los vimos en nuestra diapositiva y con esa nos vamos a mover. Voy a seguir explicando unos diagramas de distribución o de flujo de formas que también encontré en internet. Y vamos a ver, tomé los diagramas y yo estoy escribiendo por cuenta mía la explicación de ese diagrama. Tenemos el diagrama de flujo de formas que se utilizan para describir principalmente procesos administrativos. Normalmente son líneas y pocas veces incluyen condiciones o alternativas. Tenemos, por ejemplo, este diagrama que comienza con el número 1 en la parte superior, también de su diapositiva, y dice, el diagrama es para abono de cliente. El cliente va a pagar una deuda que tiene con el proveedor. ¿Cuál deuda? No nos importa. Lo que nos importa es cuál es el procedimiento que sigue. Entonces, verifican el estado del crédito del cliente. Ahí dice, hay un proceso que dice verificar. Luego, si hay mora, se determina el interés moratorio. En caso contrario, en caso de que no haya mora, se revisa el pago si el pago es correcto. Si el pago no es el correcto, se fijaron que en la anterior había un rombo, un condicionante, y ahora volvemos al condicionante. Si el pago es correcto, se pasa al inciso A, es decir, en alguna parte de la hoja hay otra A, tiene que ir a esa A. Este diagrama tiene la gran desventaja de que no tiene flechas, simplemente líneas. Ese es un error, lo veremos en otra sesión. Son de las cosas que no tenemos que hacer cuando hacemos diagramas. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? Bueno, pues con base en la experiencia de su profesor, es como vamos leyendo el diagrama, ¿sí? Por eso no se deben de hacer así, son de los errores que no debemos de cometer, ¿sí? Dice, en caso contrario, o sea, si el pago no es correcto, se genera el recibo de caja, informa el diario de caja y el comprobante de diario de contabilidad para el control interno. ¿Cómo supimos eso? Pues simplemente leyendo los documentos que se están emitiendo inmediatamente después de esto. Si el paso B es correcto, también se liquida el adeudo y se emite el recibo de pago, ya ven que tienen la forma de documento, una forma ahí medio chistosa, y se le entrega al cliente. Eso es más o menos la explicación de este diagrama. Pasemos a otro diagrama, diagrama de depósito de cobranza. Al recibir la cobranza, el cajero efectúa el arqueo de caja. Ahí está empezando. Fíjense que no trae números, como el anterior, le puse letras. ¿Por qué le puse con letras? A, B, C, D. Pues porque se me ocurrió. ¿Quiere decir que también le podemos poner letras? Sí, sí le podemos poner letras. Mi recomendación real, profesional, ¿cuál es? Numérenlos. Es mucho más eficiente. Después haremos ejercicios en donde estos procedimientos vendrán numerados y a ustedes les facilitará muchísimo, muchísimo la vida. Entonces pasamos, se emite la consignación del arqueo y esa consignación pues es un documento por la forma que tiene en su gráfica, si se dan cuenta. Después el mensajero efectúa el depósito en el banco. ¿Cómo lo sé? Porque ahí decía que el mensajero y luego que iba al banco. Luego, al regresar el mensajero, el cajero efectúa dos consignaciones, una para contabilidad y la otra para su registro. Se elabora el comprobante contable y al mismo tiempo se registra el egreso en caja y se registra y se archiva. ¿De dónde toma esos datos? De la secuencia que dice su diagrama de flujo. Vamos a ver otro diagrama. El primero era de abono, este es de depósito de cobranza, ventas al contado o de contado.
Comienza con el cliente que solicita el producto, pasa al vendedor que consulta la existencia. Si no hay existencia, el cliente se va. Suena lógico. Si la hay, entonces compra el producto. Fíjense que cuando hay un condicionante, si no se cumple, cuando lo estamos escribiendo, si no se cumple, podemos dirigirlo a otra parte. Pero si se cumple, entonces tenemos que seguir leyendo verticalmente como venimos. ¿Sí? Si me tiene que dirigir a otra parte, me lo debe marcar, me lo debe decir. Si no se va a dirigir a otra parte, porque sí está cumpliendo en este caso, entonces seguimos leyendo, pum, 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 ya. Se compara el producto. ¿Por qué se compara? Para que el cliente vea si es lo que él quería, ¿verdad? Se elabora la factura con su juego de copias y se entrega una copia al cajero para su revisión. Fin del proceso. Ahí terminó. Pedido de mercancía. Se llena la forma de solicitud de mercancías. ¿Por qué sé que es una forma? Por la figura del diagrama, ¿sí? Trae esta onda en la parte inferior del diagrama. Si no se aprueba, aquí hay una condición, se anula la solicitud y se archiva. En caso contrario, se solicitan las cotizaciones de la mercancía. Se elige la mejor cotización, se elabora una orden de compra en duplicado. ¿Por qué dije que en duplicado? Porque después vemos que va por dos caminos. Una orden de compra es para el archivo y otra es para pagar, para que el proveedor entregue la mercancía. ¡Pum! Se acabó. Por último, ventas a crédito. Perdón. El cliente hace el pedido. Se fijan aquí, ya ni le puse incisos ni le puse números. Así directo. El cliente hace el pedido, el vendedor consulta existencia y precios. Si la compra es de contado, se dirige al punto 16. ¿De dónde saqué ese punto 16? Es un triangulito, es casi un pentágono. Pero normalmente no es un pentágono, tiene la forma de la casita, del home que encuentran en las computadoras. Aquí usaron un pentágono. Y dice que se va al punto 16, ¿sí? Dice 3 en este ejercicio. Bueno, ¿por qué? Porque lo estaba yo ligando con el inciso 3, con el anterior. Pero se va, dice aquí se va al 16, significa que no está en esta página, sino que hay que buscar en otra hoja la continuación de ese proceso. Y si es a crédito, entonces se solicita el crédito. Si el crédito no se concede, no procede la compra mediante este sistema. En caso contrario, se autoriza la venta. Y ahí termina el diagrama de flujo. Vamos a hacer un ejemplo aquí práctico. Rápidamente voy a borrar todo lo que está en el pizarrón. Si me quedo a medio camino es porque se nos acabó el tiempo, pero no, creo que vamos bien y lo vamos a lograr hacer en buen tiempo. Además, yo sé que ustedes ponen mucha atención, además de que permanecen muy callados, ¿verdad? Entonces, imaginemos que queremos comprar un boleto para ir al cine. ¿Cuál es el procedimiento? Pues es muy sencillo. Llego a la taquilla, compro el boleto y entro al cine. Sí, eso es desde el punto de vista del cliente. ¿Qué hace la persona, el muchacho que está en la taquilla? ¿Cuál es el procedimiento? Pensemos en estas salas Cinemex, Cinépolis o a los que ustedes acudan con frecuencia. Menciono estas dos porque los procesos se distinguen claramente. No importa quién esté en la taquilla, inmediatamente los distingue. Entonces vamos a hacer un diagrama. Ya, si nos da tiempo lo escribimos, damos la descripción del procedimiento y si no lo dejamos en el puro diagrama. ¿Sí? Vamos al diagrama. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero le ponemos inicio, ¿se acuerdan? Inicio. Ahí está. Ahí empezamos. Entonces, cuando llega el cliente a la taquilla, ¿qué es lo que hace normalmente el muchacho? A ver, piensen los que les gusta ir al cine. Muy sencillo, nos saluda. Entonces, el primer paso, saludar. Y nos dice buenos días, buenas tardes, y nos pregunta ¿para qué película? Saluda y pregunta qué película queremos ver. Y entonces nosotros nos pregunta la película. ¿Sí? Película. Vean que un diagrama de flujo se va desarrollando exactamente como escribimos nosotros.
de arriba hacia abajo, de izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Película. Entonces nos pregunta la película, qué película queremos ver. Y él nos hace otra pregunta, más o menos así. Fíjense. ¿Por qué estoy poniendo este condicionante? Porque me dice el horario. ¿Ok? Si es la hora que yo quiero, entonces me pregunta ¿cuántos boletos? ¿Verdad? ¿Cuántos boletos quiero? ¿Verdad? Ya me preguntó, aquí es la si es sí, ahorita hacemos si es no. ¿Ok? Ahorita hacemos si es no, y es más, no sé si salga por aquí o por acá. Eso lo decido yo, así lo pueden decidir ustedes. Me dice, ¿cuántos boletos? ¿Sí? Como ya se me acabó el pizarrón, ¿sí? Puedo hacer una línea que venga por aquí y continúe así. Uno de los requisitos es que siempre marque al centro del cuadro y a las esquinas de los rombos y procurar que estén más o menos centrados. Pero se ve muy feo una línea así, ¿no? O sea, como que, ¿y ahora para dónde sigo? Parece laberinto. Para que eso no suceda, entonces tenemos los círculos. Como es el primero que voy a poner, le digo que se vaya a A. ¿Sí? Y aquí pongo A, miren. Entonces, ¿cuántos boletos? Me está preguntando cuántos boletos. Y luego me vuelve a hacer otra pregunta. Yo le contesto, pues 3, 4, siempre hay, ¿no? Si no hay, pues también me lo va a decir, pero no es lo usual. Normalmente hay boletos. Lo que puede variar es el horario. Por eso lo dejé aquí como condición. ¿Cuántos boletos quiero? Le digo cuántos boletos y me dice, me hace una pregunta. Fíjense bien. ¿Cómo es el pago? Creo que más o menos en ese orden. ¿Cómo es el pago? ¿Sí? O mejor dicho, si el pago es efectivo. Vamos a corregirle aquí. ¿Se acuerdan que cuando les decía yo que hacemos un diagrama de flujo, es un borrador? ¿Ya se fijaron cuántas veces borré y fui corrigiendo? Bueno, cuando los hacemos los tenemos que hacer con lápiz para poder borrar y poder corregir. Se vale. No tiene que salir bien a la primera. Y no me estoy justificando. Entre más complejo sea el proceso y entre menos lo conozcamos, más cambios tenemos que hacer. Entonces, aquí me pregunta si es de contado, porque usualmente es de contado. Le voy a decir, aquí voy a salir que sí. Entonces, se recibe pago, ¿verdad? Aquí está la flecha. Se recibe el pago y ¿qué entrega? Entrega los boletos. ¿Ok? Acuérdense que esto significa que estoy entregando un documento, en este caso los boletos, y con esto termina mi procedimiento. Oiga, me dijo que era una especie como de rectángulo sin esquinas y está haciendo elipses y ese casi le parece a círculo. Sí, es permitido, pero porque dice inicio y dice fin. Ya no tengo duda. ¿Ya quedó listo mi diagrama de flujo? No, porque me falta resolver esto. ¿Ok? ¿Qué pasa si en el horario en el que me dijeron no hay película, o en el que yo quería? Entonces, otro horario, me vuelve a preguntar, lo voy a tratar de hacer al mismo nivel para que los rombos sean alineados. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué lo quiero alineado? Para poder hacer esta línea tocando los puntos, lo que les acabo de decir. Otro horario, si es sí, entonces fíjense que pasamos a la... Híjole, estoy haciendo algo que dije que no teníamos que hacer. Tenemos que llegar siempre a la línea media del rectángulo, aquí. Otro horario, sí. Simplemente, no hay en este horario, híjole, a ver, hay en otro, sí, y si los quiero comprar, entonces regreso y continúo mi ciclo. Si es no, yo puedo salir así, aquí sí es no.
no los quiero en ese horario. Y miren qué hago. Me voy a fin. Terminó mi ciclo. ¡Pum! Ahora bien, ¿es al contado? No. Es a crédito. ¿Ok? Entonces, recibir tarjeta. Ya sé en qué están pensando. Ya sé que están diciendo, ¿se equivocó el profesor? Sí, y lo hice a propósito. Ah, ¿verdad? Y los que no se han dado cuenta en lo que parece que me equivoqué, piénsenlo. A ver, ¿qué me falta? ¿Sí? A ver, díganlo fuerte para que yo los oiga hasta acá. Recibo la tarjeta, espero la aprobación, ¿verdad? Y entrego el voucher de la tarjeta, ¿verdad? O sea, ya me dieron mi tarjeta de crédito, me la devuelven, me entregan el voucher y ¿qué más me entregan? Mis boletos. Y terminó el proceso. ¿Vieron qué rápido? ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué sencillo? Bueno, todo esto partió porque digo yo, ¿cómo compro los boletos? Llego a la taquilla, pido los boletos, pido el horario, me entregan mis boletos y me voy. Para mí es muy fácil, pero el muchacho que me atiende sigue más o menos todo este procedimiento. Vamos a irnos por los sís. Me saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. ¿Para qué película? Para tal. Fíjese que sí, ¿cuántos boletos hay? Quiero tantos. Ok. ¿Es de contado su pago? Sí. Recibe el pago, me entrega los boletos. Ahora me voy a ir por los no. ¿Sí? Me saluda, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Qué película quiere ver? Tal. En este horario no hay. Ah, bueno, entonces, ¿hay en otro horario? No. Me voy. Ahora voy a combinar nos con sís. Saluda, la película, el horario. ¿Hay para este horario? Sí, continúo. Voy a comprar los boletos, pero lo quiero de crédito. Ok, recibe mi tarjeta, me da mi aprobación, me regresa mi voucher, mis boletos, y al final me dice, también hay una cosa que olvidé, disfrute su película. Pero si no me lo dice, yo no me enojo y creo que ustedes tampoco. Entonces, por eso no lo incluí. Pero no es eso lo que faltaba en el diagrama de flujo. ¿Qué faltaba? ¿Ya se dieron cuenta? Claro. Si es Cinemex, tengo una tarjeta de puntos de Cinemex. Y cuando pido los boletos y digo que sí, me pide mi tarjeta. Me dice, ¿tiene tarjeta Cinemex o tiene tarjeta Cinépolis? Y entonces yo digo sí o no. Si la tengo, la entrego. Si no la tengo, pues no tengo nada que entregar, ¿verdad? Entonces, es importante que pida el Cinemex la tarjeta o el Cinépolis la tarjeta de Cinépolis o Cinemex. No sé si Cinemark también las tenga. No tengo uno cerca de casa, pero si ustedes lo saben, bueno, tendríamos que incluir antes de la compra del boleto, ¿verdad? Es más, nos da tiempo todavía de incluirlo, fíjense. Ah, pero va a dañar todo. No, hombre, ustedes no saben la experiencia que hemos adquirido ya con esto, ¿verdad? Es muy sencillo. Entonces, ahora el sí va a salir por este lado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los condicionales tienen una entrada y dos salidas, forzosamente? Pueden tener dos entradas, pueden entrarle por otro lado, pero siempre va a tener nada más dos salidas, ¿ok? Si es en el horario, me pregunta, tarjeta, no voy a poner Cinemex o Cinépolis, no le voy a hacer más publicidad, simplemente tarjeta de cine. Sí. Ah, pues sí la tengo. Ah, entonces me la recibe y me lo aplica, me aplica mis puntos y me da mis boletos. Si es no, ¿verdad? Si es sí o si es no, de todas maneras me da mis boletos. ¿Se dan cuenta? No importa que la tenga o no la tenga. Si es no, bueno, aquí, ¿qué hace? Me hace una aplicación de puntos, me da mis puntos, y sigue. Si es no, si se va por acá, pues no me hace puntos, no me da ningún punto. No hay puntos, ¿por qué? Porque no hay tarjeta. Ya empecé a hacer mis cochineros, vean. Y de aquí me voy a ir a B. ¿Y cuál va a ser B? Este va a ser B. Porque uno de los requisitos es no cruzar líneas. ¿Por qué me tuve que ir para arriba? Porque ya no me alcanzó el pizarrón.
Cuando lo vuelva a hacer, lo voy a hacer más cargado hacia allá para que me dé tiempo. Fíjense bien, me pide mi tarjeta, no la tengo. No tengo puntos y me manda a ver cuántos boletos. Fíjense cómo va circulando. Y aquí me manda a de contado o de crédito. Ay, pero esta flecha no, esta flecha viene de este lado. ¿Cuándo? Cuando no hay en el horario que yo lo quiero, pero hay en otro y sí me gusta, sí puedo esperar. Si no, entonces me voy a fin. ¿Sí? ¿Se fijan cómo sí tiene sentido el diagrama de flujo? Cómo el diagrama de flujo, sí, nos alcanzó el tiempo perfectamente y casi vamos a llegar safe, ¿verdad? Vean cómo sí nos alcanzó perfectamente y el muchacho que está haciendo esto de manera mecánica, porque ya lo practicó, lo acabamos de diagramar. Entonces un muchacho nuevo o muchacha que llega a la taquilla, que va a entregarnos boletos, ¿verdad?, tiene que seguir por todos estos procesos. No me faltó nada. Ahora sí parece que está incluido todo. Ya sé que me van a decir, disfrute su película. Ok, entonces, aquí, porque todavía el tiempo nos alcanza, entonces le ponemos que nos dice, disfrute, usted disfrute la película y fin. Aquí está la flecha. Y este llega hasta acá porque ni siquiera vimos la película. ¿Cuántos arreglos le hice al diagrama? Muchos. ¿Por qué? Porque no domino este proceso, porque no lo conozco bien. Se los estoy platicando conforme yo me iba acordando. Como ustedes no me ayudaron, pues tardé más. Si me hubieran dicho, no, mira, profe, es esto, lo hubiéramos hecho más rápido. Ahí está el diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Describirlo tal y como es. Quítense el miedo de los diagramas de flujo, no pasa nada, son muy sencillos. Lo podemos hacer, esa es una gran ventaja de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo me sirven absolutamente para todo, ¿ok? No los desaprovechen, y así como hice yo el de levantarme, bañarme, vestirme, desayunar y salir, busquen ustedes en otros lugares otros procesos que ustedes ya tengan perfectamente bien definido. Por ejemplo, antes de salir con la novia, ¿qué hacen? Y se van a dar cuenta que ya hay ciertas manías que tenemos. O es más, a veces es muy difícil fijarnos en lo que hacemos nosotros. ¿Qué hace la novia en el momento que llegan ustedes por ella? Para empezar, no va a estar lista. ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿Qué hace? ¿Qué deshace? ¿Qué repite? Me pongo este vestido, me veo bien con este suéter, me cambio. ¿Cuántas variables de decisión hay en un proceso así? Comiencen con algo simple, con algo que conozcan, con algo que dominen, para después poder entrar a los procedimientos ya de las empresas, para que de este modo ustedes siempre vayan desarrollando esta habilidad de hacer diagramas. Véanlo todo con diagramas mentales. Vean todos los procesos, todos los procedimientos. ¿Qué hacen cuando se sientan en su computadora a ver estas sesiones? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Y traten de diagramarlos como un ejercicio. Verán que todo, absolutamente todo, lo podemos hacer a través de diagramas de flujo, ¿sí? Por mi parte, es todo. Nos vemos la próxima sesión y a trabajar en sus diagramas de flujo. Disfruten el día, lo que reste de él. Hasta pronto.